Bienvenidos a un lunes más de podcast. Mi nombre es Fernando Cortés y tengo la compañía de la abogada Patricia Montalvo y vamos a llenarles estos 30 minutos de cosas neoliberales. ¿Qué tal, Fer? Me da muchísimo gusto saludarte en un podcast más. Y bueno, como cada lunes, hoy vamos a platicar del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar vamos directo a unos comerciales neoliberales también? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y listo. Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y bueno, ya de regreso, queridos amigos, en esta nueva serie que estamos implementando, vamos a estar platicando de los sucesos, digamos, políticos más importantes de la vida de nuestro país, de México. El día de hoy vamos a empezar a platicar de Enrique Peña Nieto y es necesario empezar desde el principio. ¿Quién es Enrique Peña Nieto? La verdad es que él sí viene del seno de una familia que toda la vida se ha dedicado a la política. Tuvo un abuelo, Severiano Peña, que fue alcalde de Villa de Acambay, ¿no? En 4 ocasiones entre 1914 y 1923. Un primo hermano de su padre, Alfredo del Mazo, yo creo que muchos de ustedes lo han de recordar. Alfredo del Mazo González fue gobernador del Estado de México. Y también un pariente algo más lejano de su madre fue gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas. Y pues bueno, así sucedió su vida. Después, en 1984, ingresó a la Universidad Panamericana para cursar estudios de Derecho, es abogado, y licenciándose con esa tesis tan, ¿cómo lo llamarías tú? Controversial, ¿no? Donde ya cuando estaba en la presidencia se dieron cuenta de que había cometido plagio. La tesis se llamó Álvaro Obregón y el presidencialismo moderno. Después realizó una maestría de posgrado en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que no es otra cosa, más que el TEC de Monterrey. Así es, a lo largo de su trayectoria como en la vida política, también se desempeñó como secretario de Administración del Gobierno del Estado de México, como diputado local por el Distrito 13, también en el Congreso del Estado de México, y pues ya lo que todos recordamos perfectamente, del año 2005 al año 2011, fue gobernador del Estado de México. Oye, yo tengo una duda, ¿no? Obviamente este tipo de personas es lo que se le llama los mismos gobernantes de siempre, ¿no? Digamos porque ¿cuántas familias crees que realmente gobiernan este país o gobernaron este país? Honestamente no tengo idea del número exacto de familias, pero recordemos que para ese entonces, cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de México, se suponía que era parte de este nuevo frente denominado Nuevo PRI. Sin embargo, pues ya podemos darnos cuenta que ha sido el mismo y viejo PRI de siempre. Por eso siempre los identifican como con un dinosaurio. Pero bueno, también Enrique Peña Nieto tuvo varias ocupaciones antes de llegar a la presidencia. Además de los cargos que mencionas, él también fue secretario de Administración del Gobierno del Estado de México, así como diputado local por el Distrito 13 en el Congreso del Estado de México. Y en el año 2005 en el periodo del 2005 al 2011, que yo creo que es el que más recordamos todos nosotros, cuando él fue gobernador también del Estado de México. Y por cierto, en esta parte me gustaría recalcar
que él fue el de esos precursores en implementar los compromisos firmados ante notario. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Si ustedes piensan que es lo mejor, una manera de darle formalidad a los compromisos de campaña de los candidatos, pues déjenme decirles que no. Eso y firmarlos en una servilleta en tu casa es exactamente lo mismo, porque no existe ningún mecanismo que los obligue a que los cumplan. Efectivamente, me gusta que toques esto. Fue como una fiebre, ¿no? Durante, mis compromisos ya los firmé ante notario público. Bueno, amigos, déjenme decirles que lo único que hace el notario público es dar fe y legalidad de actos jurídicos que celebran, digamos, los particulares o cualquier acto o hecho jurídico, ¿no? En este caso, lo que se firma es un acta notarial donde el notario, valga la redundancia, da fe de que fulanito de tal está diciendo o haciendo tal cosa, mas no lo obliga a hacer o realizar el acto que dice, que pretende, ¿no? Que vaya a hacer. Tengan esto como consejo, ¿no? No porque alguien diga que ya firmó sus compromisos de campaña con notario público, lo obliga a hacerlo, ¿sale? Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Yo creo que lo que todo el mundo quiere escuchar es precisamente cuando él llega a la presidencia, ¿no? ¿Cómo se dan esas elecciones? ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuáles, digamos, las circunstancias en las que dejó el país Felipe Calderón Hinojosa? Bueno, vayan a escuchar nuestro podcast anterior, bueno, más bien 2 podcasts anteriores, ¿no? El podcast del lunes pasado, donde estábamos platicando de todo esto y sobre todo el movimiento 132, ¿no? Que eso es lo que, digamos, marcó la salida de Felipe Calderón y la entrada de Enrique Peña Nieto. Sí, sobre todo porque este movimiento de Yo Soy 132 se oponía a las ideales neoliberales, que ya también lo comentamos en el podcast pasado, cuando hablamos de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, este fue como el movimiento estudiantil ideal para, en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, quien contendía también en estas elecciones y fue quien capitalizó precisamente este movimiento, ¿no? Es decir, como que los volteó a ver y les dijo, ustedes tienen razón, están en lo correcto y como yo no soy neoliberal y yo odio el capitalismo igual que ustedes, yo soy el candidato ideal para ustedes. El PRI se volvió a imponer, ganó las elecciones y pues bueno, en el 2012 tuvimos un nuevo presidente que no fue Andrés Manuel, sino que fue Enrique Peña Nieto, ¿no? Y me gusta que hables acerca de capitalizar, ¿no? Porque al final de cuentas ya dijimos que este era el movimiento, de 132, era un movimiento entre comillas legítimo, ¿no? Que sí nació de estudiantes para estudiantes, ¿no? Al principio decían que eran grupos porriles, pero después sacaron un video ahí en YouTube por ahí del 2012, ¿no? Febrero, marzo, si no mal recuerdo, si no corrígeme. Sí, en el mes de marzo del año 2012, cuando apenas se iniciaban las campañas para presidente, precisamente. Ajá, sacaron un video diciendo que no, que efectivamente ellos eran estudiantes, mostraron sus matrículas, etcétera. Y pues bueno, ya sabemos quién llegó a capitalizar todo esto, ¿no? Es decir, pues lo que acabas de decir básicamente, ¿no? Que se identificaba con el movimiento y ahora tenía tintes políticos. Digamos, tintes políticos. Uh-huh. Claro. Bueno, yo creo que eso ha sucedido siempre con los movimientos estudiantiles, pero eso yo creo que sí es tema de otro podcast. Volvamos a centrarnos en Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdas todo este ámbito en el que se desenvolvieron las elecciones? Es decir, entre un Andrés Manuel que ya tenía muy arraigado eso de voto por voto y casilla por casilla y no me van a volver a robar las elecciones, y también ese ámbito en el que una mujer contendía para ser presidenta de la República Mexicana, obviamente hablo de Josefina Vázquez Mota, quien les puso incluso apodos, ¿no? La bien peinada, la incomprendida y todo ese tipo de cosas que yo creo que de alguna u otra forma sí dañaron su imagen. Pero bueno, también recordemos que en todo este mito mencionaban que el principal, no sé, como logro o mérito que tenía Enrique Peña Nieto para aspirar a ser presidente era justamente que era un primer presidente guapo o atractivo. Yo creo que lo que dices es muy cierto, ¿no? Fue el primer presidente guapo y yo creo que influyó de manera sustancial para que se llevara las elecciones del 2012. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Pero ahorita tocando lo que habla sobre Josefina Vázquez Mota, yo creo que, además de que dañó su imagen, ya lo dijimos en el podcast pasado, ¿no? La gente, como siempre, el buen mexicano esperando a su Mesías, creyó que iba a arreglarse todos sus problemas
problemas con la entrada del PAN al gobierno y la alternancia ya en el 2000, se dieron cuenta que no, dieron una segunda oportunidad con Felipe Calderón, se dieron cuenta que no es así, y pues obviamente el PAN no iba a ganar las elecciones del 2012, ¿no? Entonces obviamente Andrés Manuel ya era un candidato fuerte, inclusive desde el 2012, pero sin lugar a duda yo creo que Enrique Peña Nieto ganó no por inteligente, no por capacitado, no por lo que sea, sino por guapo. Pues yo también creo que sí, porque cuántas veces no aparecía en pantalla, ya sabes, este tipo de noticias, que enfocan al candidato que fue a hacer su gira por no sé qué comunidad y la bola de señoras ahí gritándole, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que sí influyeron bastante también en el rumbo de las elecciones. Sinceramente tampoco pienso que haya ganado Andrés Manuel, yo creo que sí ganó legítimamente Enrique Peña Nieto. Y otra vez volvemos a ver una historia muy similar a lo que se vivió en el año 2006 con Felipe Calderón, ¿no? Que otra vez vuelve Andrés Manuel a decir que no, que él es el verdadero presidente, y ahora sí, ahora teníamos las redes sociales y ahora teníamos una ola de chairos diciendo Enrique Peña Nieto no es mi presidente, yo no lo reconozco, ¿no? Ese tipo de situaciones, ok, ya, niño, tú apenas tienes 17 años, todavía no votas, siéntate. Claro, ¿no? Pero la verdad es que sí fue un movimiento. Es que ese es el viejo truco de todos los izquierdistas y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando algo no sale como ellos quieren, todos son corruptos, el sistema no sirve, le robaron las elecciones, etcétera. Pero cuando ganan, ya lo vimos en el 2018, cuando ya por fin ganó, y ganó bien, pues bueno, ya ahora sí es el triunfo de la democracia, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a centrar en esto. En lo que yo me quiero centrar es precisamente en todo pues es que yo creo que sí fue odio, ¿no? Ahorita vamos a platicar acerca de sus reformas estructurales, sobre este tipo de cuestiones, pero yo no, voy a sonar como ya sabes quién, ¿no? Yo nunca había visto un presidente tan atacado desde Madero como Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo creo que lo principal, o más bien los principales motivos que llevaron a ver a Enrique Peña Nieto como un verdadero idiota, sí fueron mucho las redes sociales y que se perdió esta figura de autoridad. Yo creo que ha sido el único presidente que ha tenido tantos memes en la historia, me atrevo a decir, que si no del mundo, por lo menos de América Latina. Y yo creo que eso también influyó mucho. El evidenciar constantemente sus errores y viralizarlos es como si se multiplicaran. ¿Me explico? Ok, ya poniéndonos un poco serios, ¿no? Su sexenio fue muy criticado. Es que hubo muchísimas cosas que pasaron en su sexenio, ¿no? Yo creo que lo más fuerte, una de las cosas más fuertes, sin lugar a duda, fue los 43, ¿no? Sí, yo creo que eso, al igual que la corrupción, fue algo que manchó completamente el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al menos el primer año, los primeros 2 años, él aún tenía buena aceptación. Sin embargo, desde el momento en el que pasó lo de los 43, siento que la aceptación de Enrique Peña Nieto y del PRI en general disminuyó considerablemente. Sí, sin lugar a duda, ¿no? Porque por algo ganó el PRI, ¿no? Regresó el PRI a tomar el control de México, ¿no? Como siempre. Y a raíz de este tipo de cosas, por ejemplo, es que yo creo que los 43 fue la gota que derramó el vaso, y desde ahí yo creo que el PRI es muy difícil que vuelva a ganar una presidencia. Yo sinceramente lo pienso así, ¿no? Porque obviamente ya todo el discurso de tú ya sabes quién, diciendo que pues el PRIAN, que la mafia del poder, etcétera, y todo este tipo de cuestiones, más aparte el hecho de que el PRI la siguió cagando en ese sexenio del 2012 al 2018 fue el caldo de cultivo perfecto, sí, como para que la oposición dijera, mira, el PRI es una mira, tengo razón. Y pues es que yo creo que también mucho de lo que influyó en que Andrés Manuel ganara en el 2018 fue precisamente todos los errores que se cometieron a lo largo de este sexenio, ¿no? Del 2012 al 2018. Obviamente los 43, yo creo que con los 43 el PRI terminó de sellar su ataúd. Pues yo no creo que tanto como terminarlo de sellar, pero yo creo que sí fue un punto importante. También recordemos que Enrique Peña Nieto sellaba
el sexenio lo iba cerrando con lo que pasó con Duarte en el estado de Veracruz. O sea, el PRI yo creo que ha sido de los sexenios más caóticos para el Partido Revolucionario Institucional. Como que tenía la oportunidad de demostrar que podía hacer las cosas bien, ¿no? Como que el pueblo volvía a confiar en él. Y como lo echó a perder. Bueno, no en todo, obviamente no en todo, pero sí hubo cosas muy puntuales que le ganaron completamente a lo bueno que hizo, ¿no? Porque tampoco se trata de decir que todo fue malo. Exacto, sí hubo cosas buenas y ahorita vamos a platicar de eso con sus reformas estructurales, pero sí hay detalles importantes que sucedieron aquí. También el sexenio de Peña Nieto se vio caracterizado por la corrupción y por los grandes desfalcos millonarios, ¿no? O sea, tampoco lo vamos a negar. ¿Quiénes somos nosotros para negarlo? Obvio. Pero yo creo que eso fue una de las cosas claves que destruyó de alguna forma al Partido Revolucionario Institucional para que en el 2018 ya no tuviera tanta ni la más mínima posibilidad de poder competir, ¿no? Sí, todos sabíamos que el PRI no iba a ganar. Tal vez el PAN y eso solo tal vez, ¿no? Ahorita yo creo que es importante señalar, ¿qué te parecen 5? Son muchísimos, pero los 5 más grandes escándalos en el sexenio. El primero, obviamente ya lo dijimos. Ajá, pero el primero, obviamente el que se lleva el primer lugar son los 43 normalistas. De ahí yo creo que lo de Odebrecht, de ahí yo creo que lo de Duarte, luego la Casa Blanca, ¿qué otro? Los gasolinazos y los saqueos, ¿te acuerdas de esa parte? Sí, yo iba a la universidad, también. Yo bien que me acuerdo de eso. De eso yo ya puedo decir, yo lo viví, ¿sabes? No lo de las consecuencias de los saqueos yo también las viví, aunque estoy casi segura que se trataba de grupos de choque, ¿no? Sí, pero por también fue bastante complicado ese día. Yo creo que para muchas personas, para quienes nos teníamos que trasladar a la universidad, quedarte sin transporte a las 8 de la noche, créanme amigos, no es nada divertido. Y si todo esto no fuera poco, ¿te acuerdas del terremoto del 19 de septiembre del 2017, no? Bueno, obviamente eso no fue culpa de la administración, obviamente fue un caso fortuito, un caso de fuerza mayor. Sin embargo, también exhibió la deficiencia del gobierno, ¿no? Si bien es cierto, no se murió tanta gente como sucedió en el 85, pero yo creo que precisamente porque a partir del 85 se diseñaron, yo que sé, nuevas políticas para construir edificios más resistentes, ¿no? Pero a lo que yo voy es que también se demostró la ineficacia del gobierno en el sentido de los apoyos, ¿no? Como que todo estaba hecho bolas, nadie sabía qué hacer, a dónde ir, los servicios de emergencia no servían, estaban abarrotados y pues bueno, ¿no? El ciudadano común, el mexicano, tuvo que salir a hacer labores, ¿no? De rescate y de escombros, de levantar, de apoyar a la gente, ¿no? Pero bueno, ahora sí hay que entrar a lo que también marcó el sexenio, ¿no? Porque se le conoce el sexenio de las reformas. Pues hubo varias reformas estructurales que yo creo que sí realmente iban directo al grano, a lo que iban a reformar precisamente los puntos más bajos en los que se encontraba México, como es el tema laboral, el tema de la educación, el tema en materia económica, en telecomunicaciones y obviamente en materia energética. Esas fueron las reformas que marcaron la historia y que pues precisamente la nueva administración busca terminar. Así que vemos estas mismas reformas, pero en sentido contrario. Obviamente hubo, literal, o sea, es que tiene razón cuando lo dice, ¿no? Reformas estructurales, vinieron a cambiar, pues todo, bueno, a lo mejor no todo, pero sí grandes cosas que se venían haciendo desde hacía 15, 20, 30 años. Y que tú crees, ya en serio, que eran necesarias, que no eran necesarias. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que en materia laboral sí eran necesarias. Recordemos que en el sexenio de Calderón se cierra con una de las tasas más grandes de desempleo y sobre todo de empleo informal. Es decir, personas que no tienen derecho a la seguridad social, que no tienen ningún derecho laboral. Entonces, lo que busca precisamente esta reforma es insertar nuevamente a las personas a la vida o más bien al trabajo formal y generar más empleos. Entonces, a finales de su sexenio, realmente Enrique Peña Nieto sí lo había logrado. Entonces yo creo que ese tipo de reformas sí fueron clave. La reforma en materia laboral a mí me parece que sí era necesaria. Sobre todo la de educación, ¿no? Yo creo que también era necesaria. Sin embargo, pues ya no existe. Yo creo que todas, o sea, no es porque seamos fifís o porque seamos prianistas o ¿cómo nos dicen? Neoliberales y este tipo de cosas. Pero es que cuando te pones a leer y cuando te pones a investigar y cuando estás involucrado en el ámbito, ya sea legal, económico, político, financiero del país, te das cuenta de que sí hay deficiencias, ¿no? Y que al final de cuentas
Sí, ok, fue un sexenio de corrupción, fue un sexenio de saqueo, si tú lo quieres ver así, claro, ¿no? México ocupaba, como tú lo dices, ¿no? Lugares importantes en materia de corrupción, de atraso, de opacidad, ¿no? A la hora de entregar inseguridad y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas, una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno del PRI en el año 2012 al 2018 fue precisamente tratar de arreglar un poco el rumbo de México, transformando desde el fondo algunas cuestiones legales, ¿no? Yo creo que la más importante, bueno, para mí era la de educación, ¿no? Imagínate el hecho de que de verdad se evalúen a los profesores y que de verdad exista capacitación, porque hay que decirlo, las plazas se heredan o se heredaban, ¿no? Entonces, y se las daban a personas que ni siquiera tenían el perfil, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Y no es por denostar, ¿no? Pero si nada más acabaste la secundaria, pero eras hija o hijo de alguien que tenía una plaza, pues te la heredaban. Claro, y que fue lo que lo que molestó mucho a este sector, pues que obviamente se terminó su derecho al escalafón, que ibas ascendiendo simplemente por el simple transcurso del tiempo. Ahora no, ahora deberías presentar exámenes, deberías estar preparado para el puesto que debías desempeñar. A mí me parece que no fue tan mala la reforma, me parece que era necesaria, pero si yo tuviera que elegir, es que, como tú lo mencionas, todas eran necesarias, todas. Recordemos que la intención de los presidentes del PRIAN, como comúnmente les dicen, era justamente modernizar a México. La intención de esos presidentes, independientemente de los saqueos y de toda esta cuestión de corrupción que la hubo, al menos en el marco jurídico, en el marco internacional, sí tendían más bien a reivindicar a México, la imagen de México e incluso la calidad de vida de los mexicanos. Aunque no lo crean, este tipo de reformas sí iban encaminadas a eso. Sin embargo, como no se trata de resultados que puedas obtener de manera inmediata, a la de ya, y que te generen un beneficio económico visible en ese mismo momento, obviamente no son percibidas por la mayoría de las personas, por la mayoría de las familias mexicanas, y por tanto se tiene esa percepción de que fueron una basura y que no sirvieron para nada. Ajá, efectivamente, ¿no? O sea, obviamente no ibas a cambiar, voy a sonar como, no va a arreglar en 2 años lo que descompusieron en 80, ¿no? Pero lo que voy es que sí tenían una visión más a largo plazo, sí estaban encaminadas, deja tú a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a hacer el país más atractivo para la inversión. Claro, Punto. Pero bueno, esto también iba a tener consecuencias en la vida particular de todos los ciudadanos, al menos de una gran parte de los ciudadanos mexicanos, ¿no? En efecto, ¿no? Yo creo que es importante empezar a cerrar este podcast con esa idea, ¿no? Hubo cosas que eran necesarias, ¿no? Y él mismo lo dijo, ¿no? Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes, no? Pero yo creo que es parte importante de, pues sí, de modernizar un país. Si realmente queremos ser una potencia mundial en algún futuro, a lo mejor en 2, 3, 4, 5 décadas, no lo sabemos. Si queremos realmente ser una economía fuerte, si queremos ser un país de primer mundo, si queremos lo que sea, pues hay que modernizarnos, ¿no? Porque no vas a entrar a ser primer mundo teniendo un sistema económico de los 60s, ¿no? Ahí pregúntale a Corea del Norte y a Cuba, ¿no? ¿Cómo les está yendo? O sea, es absurdo. Yo creo que todos queremos entrar al primer mundo, ¿no? No creo que haya una persona en México sensata que piense que, digamos, sería malo pertenecer o ser considerado igual que Alemania, que Japón, que Nueva Zelanda, que Australia, que Reino Unido, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que todos queremos ir para allá. Bueno, entonces si queremos ir para allá tenemos que reformar y tenemos que parecernos un poco a ellos, ¿no? En cuanto a su forma de gobierno, a su organización, a sus políticas en materia energética y ese tipo de cuestiones. Si realmente queremos desarrollo, no podemos apostar a la regresión. Sin lugar a dudas, me gusta esa idea con la que vas finalizando, y es que no es otra cosa más que comenzar a imitar lo que les funciona a otros sistemas, o más bien a otros países, ¿no? Perfecto, me parece perfecto. Conclusiones finales, ¿no? Obviamente el gobierno de Enrique Peña Nieto y sobre todo del PRI, ¿no? Porque
O sea, cosas buenas y cosas malas. Yo creo que, como lo dije, yo realmente sí estoy convencido que con el sexenio que pasamos o que atravesó México del 2012 al 2018, mi opinión personal, claro, ¿no? El PRI terminó de cerrar su tumba y ahora está en lo más hondo de nuestros recuerdos, ¿no? Porque va a ser muy complicado que el PRI pueda, digamos, limpiar la imagen, ¿no? Que al final de cuentas, obviamente sí hubo abusos, claro, también se intentaron hacer cosas buenas con las reformas estructurales, pero todo lo bueno fue capitalizado, como tú lo dices, por ya sabes quién, para hacerlo parecer lo peor que le podría pasar a México, ¿no? Y funcionó, porque utilizando el ardor y el dolor y pues el resentimiento de la gente, lograron precisamente meterles eso muy bien en la cabeza, ¿no? Ahora ellos repiten ese discurso, ¿no? Claro, exterminar el cáncer de México. O sea, sí, claro, o sea, obviamente no lo entienden, pero, o sea, no entienden realmente cuál es el trasfondo, pero ellos están convencidos que las reformas que ahorita están, ¿cómo lo podríamos decir? Desreformando, ¿no? Es hacerle un bien a México, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy, cosas buenas, cosas malas, pésima administración en el sentido de transparencia, muchísima corrupción, demasiados escándalos que lo único que sirvieron fue, más bien para lo único que sirvió fue que para la oposición lo señalara y dijera, mira, tengo razón, son iguales y son peores, ¿no? Ahora que regresaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo peor del sexenio. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo cuando dices que lo peor del sexenio fue la corrupción. También el sexenio estuvo caracterizado por mucha represión hacia los periodistas, hacia la prensa en general, ¿no? Entonces, sí, también fue uno de los peores sexenios que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional en ese sentido. Por el tema de las reformas, hicieron muchas cosas buenas, implementaron también otras que eran agradables y que sí tenían algún beneficio para la mayoría de los mexicanos, ¿no? De alguna manera directo, como tan solo el hecho de que ya no pagues llamadas a larga distancia, ese tipo de cosas que a lo mejor ya se nos habían olvidado, pero pues sí también fue gracias a todas estas reformas, principalmente en materia de telecomunicaciones. Yo no creo que el PRI haya quedado sepultado no lo creo. Yo creo que eso también va a suceder algo muy similar con lo que pasó en el año 2000 y 2012, después de que el mexicano se sienta decepcionado y desilusionado, va a volver con ese dinosaurio al que todos odian, pero que al final va a seguir siendo como la última tabla de salvación. Pues yo creo que sí, ¿no? Dentro de lo peor, yo creo que mira, yo tengo que ser muy honesto, ¿no? O sea, yo realmente no me identifico con el PRI, pero lo que sí sé reconocer es que de todos los partidos que han pasado por la silla del águila, porque no podía dejar pasar un podcast sin decir la silla del águila, no, bueno, ya en serio, miren, yo siento que de todos los partidos que han gobernado este país, el PRI es el que lo ha hecho mejor, ¿no? Yo creo que el PRI es el único que más o menos sabe gobernar. Entonces, al final de cuentas, como tú lo dices, vamos a tener que tomar ese botiquín, ¿no? Como ese comodín, más bien, ¿no? Entonces, consejo, ya no esperen al Mesías, ya no esperen al Salvador, no fue Fox, obviamente tampoco va a ser Andrés Manuel López Obrador, y si es que llega el PRI, que lo veo yo muy difícil, tampoco el candidato del PRI va a ser el nuevo Salvador, ¿eh? Entonces, nada más para puntualizar esa parte. El PRI tampoco los va a salvar, así que mejor pónganse a trabajar y a estudiar, a leer y pues escucharnos también. Escucharnos. Mi nombre es Fernando Cortés y me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_, Cortés con S, todo junto, @CortésFernando_. Yo soy Patricia Montalvo, a mí me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. ¿Y qué crees? Al fin, tenemos página de Facebook otra vez. Exacto, Mark Zuckerberg no puede contra nosotros, ¿no? Le cambiamos un poquito el nombre para, o sea, como ese meme de cómo van a ser los mismos, güey. O sea, hagan de cuenta que ya no se va a llamar políticamente incorrecto, sino simplemente política-mente, políticamente, ¿no? Entonces ahí vamos a estar compartiendo nuestro contenido. Vayan, síganla, les dejo el nombre y el enlace en la descripción. Nos vemos el jueves con alguna graciosada de nuestro sistema político. Adiós.